manos al cielo y trate de conectar su espíritu con el Señor. Deje que la presencia de Dios que nos visita esta mañana pueda llenar cada célula, cada poro de tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Desde tiempos inmemoriales el hombre busca a Dios. Pero no puedes encontrarlo hacia afuera, sino vas a encontrarlo hacia adentro, buscando en lo más profundo de tu ser. Es ahí donde vas a experimentar el abrazo del Padre. Es muy probable que estés pasando algún conflicto en tu vida emocional, en tu vida espiritual, en tu vida física. Es importante que te pongas en paz. Si tú quieres recibir algo hoy de Dios, pon tu vida en paz. Que el Padre me da, yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Señor, que hoy podamos respirar tu paz. Paz, paz, cuando se paz es aquella que el Padre nos da. En medio de toda circunstancia, en medio de toda situación, yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Diga conmigo: respiro la paz, respiro la paz que viene de Dios. Respiro la paz que viene de Dios. Llénese de esa paz, porque solamente en la paz es que Jehová peleará por ti. La Biblia dice: el Señor va a pelear por ti y tú estarás en paz. El Señor peleará por ti y vosotros estaréis en paz. Y quizá mucho de lo que ha estorbado que el Señor pueda pelear por ti es la falta de paz. Por eso respira hoy profundo y di: yo recibo la paz del Señor. Yo recibo la paz del Señor. Amén. Celebra al Señor con un aplauso, pero de corazón. Esos que duelen las palmas. Mateo 18:19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Ocupe su lugar, por favor. No se desconecte de la presencia de Dios. Deje que sea Dios quien esté haciendo algo hoy en su vida. Y quiero
Ya me conoce que trato de ser lo más sincero posible. Me dijo, si vas a grabar, así de pie. ¿Ya? Para que así trabajamos los dos, usted y yo. Y a la hora de la ofrenda, que pues no, ahí dice a tu papá. A veces peco de sincero, pero así puedo dormir bien tranquilo. Yo tengo un serio conflicto en la actualidad para poder darle a usted un mensaje pensando en usted, qué es lo que usted necesita, qué es lo que usted ocupa, qué es lo que usted quiere a veces incluso escuchar de la palabra de Dios. Y me conflictúa porque me gusta más pensar qué es lo que Dios quiere que yo le diga a usted y qué es lo que Dios sabe que usted necesita, y que esa es la palabra que tenemos que compartir. Entre decepcionar al pueblo y decepcionar a Dios, prefiero decepcionar al pueblo. Porque no sé si usted lo sepa, pero no siempre lo que usted quiere escuchar es lo que necesita escuchar. Amén. Usted sabe que su hijo quiere escuchar: ten, hijo, aquí están las llaves del carro con tanque lleno de gasolina. Pero ¿verdad que eso no es lo que necesita escuchar? ¿Qué necesita escuchar? Que si quiere coche, las cosas cuestan. Amén. Y que si quiere que le preste el coche, por lo menos debe ponerle gasolina. ¿Pero le gusta escuchar eso? No. Pero es lo que quiere, ¿qué? Escuchar. Y nosotros, como hijos de Dios, a veces estamos en esa eterna adolescencia. Es muy difícil poder aceptar uno que también se comporta como un adolescente irresponsable e inmaduro. Y le pides a Dios un milagro de sanidad, pero saliendo de aquí vas y comes como para enfermarte. Como dicen acá, ¡santo! Me da tanta risa, de verdad. No me lo tome mal, pero me da tanta risa la jerga evangélica a veces que vamos a decir ¡santo! ¡Aleluya! Y la gente del mundo no nos entiende nada, porque hablamos puro un lenguaje hermanoide para todo. En el trabajo, donde sea que están comiendo el lonche los compañeros, sacas a flote luego el que es hermano, ¿no? Porque dice, o da gracias por los alimentos ahí públicamente, delante de todos, se arrodilla y se persina y todo. O dice, la gente dice, ¿verdad? Que ¿sabes qué? Se avientan un sapo y una rana, una palabrota, la estamos pasando de la... Y él dice, sí, estamos atribulados. Los mismos jóvenes de 12, 14 años que están criados en las iglesias dicen, y así mismo, hermanos. Y dices tú, los oyes hablar como personas adultas, ¿verdad? Y entonces no es de extrañarse que los chavos no quieran venir a la iglesia. Le decía yo ahorita a Julio, ¿no? Ya está Julio, porque le dicen, hey, se porta bien, ¿verdad? Ya cuando le dejan de decir cosas, le digo, ven, por eso no quería venir yo a la iglesia. Yo, hermanos aburridos, ¿cómo que pórtese bien? Si viene yo a disfrutar, a jugar, a correr. ¿Cómo le metes a un niño, ¿verdad?, la idea de que siéntate y no va a estar hablando? Desde ahí ya no va a querer venir a la iglesia. No eres tú, no tiene 30 ni 40 años. A él un lugar donde no puedas hablar, saltar, correr, ¿qué atractivo tiene? Nada. O hermanos que desde chiquitos deben de saber que, dime quién le funcionó. Nada más mencióname a alguien que le haya funcionado, que desde chiquitos los tenía sentaditos así sin hacer ruido. Esos niños que estuvieron sentaditos sin hacer ruido porque el papá era bien mandamás, ahorita andan en el mundo. Porque nomás cumplieron los 18 y ahí nos vimos. ¿A quién le ha funcionado? Los hermanos en la iglesia donde yo me crié de niño, los hermanos que más traían a sus hijas con las faldotas largas y que bla 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 y guaguaguá, son los que ahora andan vestidas en minifalda. Que no digo que esté mal la minifalda, nomás por mencionar un cambio, porque estaban hambrientas, ganosas y deseosas de vestirse un poquito más moderno.
No le funcionó a ese hermano. Se pavoneaba de que él, sus hijas daban buen testimonio. A ver, ¿y ahora? Porque al final no es nada más el trayecto, sino cómo lo terminas. Sí, amén. ¿Está acá? Amén. Ese hermano le gustaba pasar a cantar. Y ya sabíamos cuál iba a cantar. Hermanos, yo quiero cantar un coro porque ya se nos está desordenando la congregación. Y para que escuchen, hermanas, hay un tono de sol. No sabía ni entrar en tono ni fuera de tono, pero alguien le dijo que el sol lo decía ella. Ya se metió de pintor el diablo, a las hermanas ha cambiado hasta las cejas de color. Algunas dicen, me lo exige mi trabajo, debo de andar bien pintada para caerle bien al patrón. Pero hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno y al pecado diversión. Y siempre se cantaba la mía y las hermanas se seguían pintando. ¿Sí? ¿Y ahora? A las que traía sin pintar ahora son las que más pintan, ¿no? No funciona. O sea, ya vivimos suficientes generaciones evangélicas para entender que no funciona. Lo que necesitas es hacer una iglesia para niños, eso sí. Que los tengas que sacar a rastra porque no se quieren ir. Ya vamos, no, es que estamos acá con los payasos, con la tele, con esto, con los juegos, con las dinámicas, etcétera, que te los tengas que llevar en rastra. Esos niños iban a decir, no, para mí los días más felices eran cuando íbamos a la iglesia. Sí, amén. ¡Santo! Santo. ¿Está acá o no está acá? Amén. Entonces, en medio de ese conflicto, hablé con el padre y dije, Señor, vamos a compartir algo que les pueda ayudar a estar de un escaloncito a otro escalón, ¿verdad? Y yo comencé muy recio en mi ministerio, siempre pensando en ganar almas para el Señor, ¿verdad? Y en hacer las cosas bien. A los 16 años ya había rentado el estadio de mi ciudad, que le cabían 14,000 personas. A los 16 años era una locura, pero a esa edad sentí en mi corazón la pasión de hacerlo y lo hicimos. Y en algún momento después, ¿verdad? Toquemos México, que fue recorrer todo el país llevando avivamiento y entrenamiento para líderes. Me decían que era una locura, porque más o menos cada evento nos venía saliendo unos 12, 14 mil dólares, y era uno por mes. Entonces, y lo hacíamos, y Dios proveía de una u otra forma, palenques, teatros, plazas, estadios. Y una ocasión me dijo un ministerio público, alguien que trabajaba en seguridad, me dijo, pastor, usted es un líder de línea muy dura. Y a mí se me decía que no, que yo era muy tolerante con la gente. Y dije, ¿cómo que? Yo no me meto en líos si te pintas o no te pintas, y eso a mí no me importa. Yo recibo a la gente como llega, y en el camino solitos van aprendiendo lo que es bueno y lo que no, conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que yo opino. Amén, 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 amén. ¿Saca? Ni conforme a yo la interpreto. Sí, porque yo he ido a iglesias en donde, apóstol, le vamos a prestar otra camisa porque es que huele a perfume. Claro, quieres que huela a sudor. No, es que aquí no nos echamos perfume. Vaya, ¿y por qué no se echan perfume? Es que es para atraer a las mujeres, es sensualidad. Pobres de las hermanas de esa iglesia. Cada que su viejo las abraza, les da el axilazo. Si bañándonos los hombres y echándonos lejía y limón, todavía apestamos, imagínate. Santo. En otra ocasión llegué a una iglesia, apóstol, está mal sentado. Caray, ni que trajera falda, ¿verdad? Dijo, no, es que los hombres van allá y las mujeres, pues acá. Y los otros en medio. Esos no alcanzaron silla. Y es una interpretación personal, y a eso es lo que me refiero, o sea, conforme lo que la palabra dice y no conforme lo que yo interpreto. ¿Por qué? Porque en otro caso, ya ayer usted vio que yo vine a predicar en mezclilla, y yo, pues para que el pastor Dani no se me agüite, no voy a poner ropa de vestir, ¿no?
Pero nomás que ahora se vino. Ahora él es el que no debería entrar, según este pastor que les voy a platicar. No me dejaron entrar porque dijo, la Biblia dice claramente que el sacerdote, sus vestiduras, no iban a mezclar el lino, no iban a utilizar telas mezcladas. No mezclarás lino y lana en tu vestidura como sacerdote. Dijo, y la mezcla es una mezclilla. Padre del cielo. También dice que si tu ojo te es ocasión de caer, te lo saques. Amén. ¿Cuántas veces has visto ahí Y no se lo saca. ya te hubieran faltado ojos, man? Entonces yo le digo a este hombre, yo dejo que lleguen como lleguen y solo van aprendiendo la palabra. Y me dijo, no, pastor, no me refiero a eso. Dijo, me refiero a que usted es un líder de línea dura, porque no lo vemos fallar y nos pone muy alta la vara. Dijo, usted es de los que ayunan, es de los que oran, es de los que si a las 5 de la mañana es la oración, a las 4 ya está usted ahí, es de los que va y visita al enfermo, es de los que son la 1 o 2 de la mañana, usted todavía anda trabajando. Dijo, yo lo he observado. Dijo, pasan mujeres por aquí, pasan mujeres por ahí, usted está en lo que está. Dice, yo veo muchos pastores que aunque no quieran, se les puede ser bueno. Dijo, entonces para mí usted como ejemplo es un líder de línea muy dura. Yo había entendido mi nivel de consagración con Dios, que no me daba permiso de pecar ni con la mente. Ni con la mente siquiera me daba licencia de pensar cosas que no estuvieran bien delante de Dios. Y ahora no pasa eso, ¿no? Ya soy más humano que nunca, pero más feliz, más contento y también más consagrado a Dios. Es que en eso no consiste la consagración. Tienes que dejar que la humanidad pase por ti, así como también la divinidad pasa por ti. Porque si no, Dios nos hubiera hecho ángeles en lugar de humanos. ¿Sacan? Amén. Entonces equivocarse es parte de, aunque no es la meta, pero es parte de. Amén. Es como se aprende. Pero inicié muy recio. Después aprendí que hay que tener paciencia con la gente porque pues no todos aman a Dios igual, no todos tienen las mismas fibras, las mismas garras para apasionarse por Dios. Yo de repente no entendía por qué la iglesia no llegaba a la oración de las 3 de la mañana, pues hay que vencer la carne y hay que estar aquí, que sí, pero los hermanos, había hermanos que no, hombre, que se iban a levantar a las 3 de la mañana. Y yo no entendía por qué no amarán a Dios si se dice cristiano. Pues porque hay cristianos de todo, como hay católicos de todo, mormones de todo y ateos de todo, hasta satanistas. Hay unos que ni ganas le echan también, ni al diablo tienen contento. Y así en la familia del Señor también hay cristianos muy pusilánimes, muy aguados, que del griego significa frágiles, ¿sí? O sea, en otras palabras, hermanos que nunca los ves tú que, y la montaña se moverá y se va. No, eso se moverá cuando mucho. Y eso porque el pastor no está aquí dando lata que se mueva. ¿Sí o no? Y no los vas a sacar de ahí porque ellos así son inexpresivos. Son inexpresivos. Son de esa gente que le dan un beso a su esposa y casi nomás le rozan los labios, nunca meten mano ni nada. Pobres de esas hermanas también. Son ellas las que les tienen que decir, recúntate, mijo, porque no siento nada, ¿verdad? Así son ellos. En la forma en la que se come el taco, tú sabes si es buen comedor o no. Vámonos. ¿Tampoco no? ¿No te digo que hay gente que agarra el taco así, hasta levanta el dedito así? Hasta te dan ganas de ir a comer tú también. Pero hay otros insípidos y luego son de los dos taquitos. No, hermano, mejor ayuna. Dale. Si va a comer, siéntese bien a comer, ¿verdad? Como Dios manda. Y esa gente también está en la iglesia, pero hay otros que son muy apasionados, ¿sí? No quieren la oración a las 4 o las 5, la quieren a las 3 de la mañana. Y no quieren que sea una vez al mes, quieren que sea todos los viernes o todos los días. Y son de los que, ¿qué pasa, pastor? ¿Qué pasa? Nada más usted y yo. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está el pueblo de Dios? No, pastor, así no. No, está bien, tranquilo. O sea, yo no valgo, yo vine, ¿verdad?
La gente llegaba y me decía, no vino nadie, pastor. Ya, yo no soy nadie. Porque haya venido yo, usted y yo, y Dios, somos mayoría. Amén. ¿Cierto? Amén. Entonces comencé a entender paciencia. Hay que tener paciencia. Hay que entender los distintos modales, caracteres de los hermanitos. Ya me volví un líder más tranquilo. Me pasa una experiencia en donde yo le digo al Señor, Señor, yo veo que la gente cuando ya está aprendiendo a vivir, sí, Señor, cuando ya está aprendiendo a vivir, ya se van. Si tú te fijas, llegas a los 60, 70, ya no peleas casi con nadie. Aunque hay viejos y viejas que nunca maduraron, porque las canas no representan sabiduría siempre, a veces representan necedad. Pero normalmente quien vive sus procesos, ya no peleas. Ya con los nietos hasta andas bien paciente y los hijos dicen, ya nomás como trae el nieto al abuelo. A mí nunca me cargó así ni me dejó que le hiciera caballito, ¿verdad? No, ya estás más tranquilo. Ya traes buena troca y ya aprendiste que las camionetas no se deben, hay que pagarlas. Si no, no la disfrutas. O sea, ya no traes la 2019, traes una 2015. Te costó menos, pero es tuya. Nadie te va a bajar de ella. Ya entendiste que de nada sirve estar pagando tanto impuesto, trae el mismo clima, todo. ¿Sí? Ya no gastas en zapatos caros, buscas zapatos cómodos. Así es. ¿Está acá? Amén. Es decir, dejas de gastar en aparentar cosas y vives tu realidad. Y a eso se le llama conciliación, paz, tranquilidad. Pero ya te vas. Como dijo Joan Sebastián, ¿verdad? Proféticamente hablando, dijo, a esta edad no solamente puedo, sino que ya sé cómo. Y es cierto, pero ya te vas. Y dije, Dios, yo no quiero eso. Y tuve una experiencia con Dios, donde yo hice voto con Dios, levanté mi mano y le dije, Señor, lo que tienes para mí, dámelo hoy. Muchas cosas sobrenaturales, mucha de la unción y la autoridad, no para estar aquí y predicar y con autoridad esos que echan fuera demonios, no, ya también he vivido eso. Sí hay un nivel de autoridad en eso, pero no me refiero a esa autoridad. No, la autoridad que hace que las cosas pasen. La autoridad espiritual que hace que tu consejo, tu liderazgo, tu dirección sobre la vida de las personas las destrabe, las desatore de la circunstancia negativa donde están. Ese es el mejor nivel de autoridad que yo puedo disfrutar. ¿Sí? Cuando Dios me enseñó a mover del espíritu y echar fuera demonios y todo eso, pareciera que los demonios adrede van a donde tú vas, porque por todos lados me salían endemoniados. Una ocasión estaba en Reynosa y vinieron unos pastores de Harlingen y de McAllen, y yo los vi muy bonitos que llegaron con sus trajecitos, ¿verdad? Así y todo, y me dijo, mira, estos pastores vienen de allá de Texas y quieren escuchar tu mensaje, y qué bueno, gloria a Dios, siéntalos. Y ya oye, pues no se manifestaron los tres pastores, bien endemoniados que estaban. Y yo estaba orando por uno y orando por el otro, y el otro se cayó, y pues como nada más tengo dos manos, pues le puse el pie en la frente. Me dijo el pastor, yo nunca había visto que le sacaron un demonio. Y dije, pues si nomás tengo dos manos y ustedes no se acomiden, pues le puse el pie en la frente, vamos, y se fue. Y te podría platicar muchas experiencias de echar fuera demonios y todo eso. Pero esa autoridad es una autoridad distinta a la autoridad del respaldo de Dios. Amén. Sí, amén. ¿Sí? Que al final de cuentas es la unción. Amén. Aleluya. ¿Sí? El ser ungido por Dios no significa nada más que hay manifestación del poder sobrenatural. Significa que vas respaldado por Dios. Amén. Amén. Por eso les digo que no es lo bonito que prediques, sino es lo que estableces con Amén. tu palabra. Así es. Amén. ¿Sí? Sí, amén. Si tú estableces sobre la vida de una persona, a partir de hoy, y sueltas una palabra, tus finanzas cambiarán para bien. Dios no deja caer esa palabra a tierra. Y ese es el respaldo, esa es la unción, esa es la autoridad.
haber sido ungido por un rey, haber sido empoderado por un rey, significaba que él podía caminar por los dominios del reino libremente. Pues traía el sello del rey sobre él, traía cartas que respaldaban la confianza del rey sobre él. Entonces nos hemos concentrado en la unción, todos creyendo que la unción significa predicar como Benny Hinn. Y no. La unción significa que Dios te respaldó. Amén. Y que todo lo que tú hagas lo va a respaldar. Y no lo va a dejar caer a tierra. Amén. ¿Está aquí? Amén. Entonces, esa es el mayor nivel de autoridad que tú debes buscar en un líder. Que Dios lo respalde. Amén. Y no que te predique bonito, que te diga las cosas que tú quieres oír, no. Que Dios lo respalde en lo que él hace. Porque ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, tiene la palabra que va a destrabar tu vida. Amén. ¿Está acá? Amén. Bueno, entonces, así es, los niveles de autoridad y respaldo en mi ministerio los he logrado no por mi conexión con Dios, sino por mis pactos con Dios. Amén. Aleluya. No es lo mismo estar cerca de Dios y estar conectado con Dios que tener pacto con Dios. Brujos y hechiceros tienen pacto con el diablo y lo respaldan. Y cuando se topan con un pastor que solo está conectado con Dios pero no tiene pacto con Dios, es cuando entonces le dan una recia, que en griego significa lo perjudican ampliamente. Y me han dicho pastores, pastor, ¿por qué? Digo, es que sabes que tú eres pastor, eres predicador, estás conectado con Dios, pero no tienes pacto con Dios. Ellos tienen pacto con el diablo. ¿Haz tú un pacto con Dios? ¿Está acá? Es lo más fuerte que puede haber. Bueno, ahí en ese pacto que hice con el Señor, porque he hecho varios, no solamente uno, yo levanto mi mano solemnemente al Señor y le digo, lo que tienes para mí, dámelo hoy. No esperes a que sea viejo y luego saber cómo se vive. Y el Señor vino y tomó mi mano y me levantó. En ese tiempo pesaba yo como unos 167 kilos. Ahorita ando en 117. O sea, bajé 50 kilos. Y comiendo y a puro beso lleno. Esa es la mejor receta que le puedes. Y entonces me levantó el Señor y me dijo, no has pedido cosa fácil. Y lo siguiente que dijo ministró mi corazón profundamente. Me dijo, pero he esperado siglos para que alguien me lo pidiera. Y me dijo, a partir de ahora te pondré en orden todo el conocimiento que te he dado. Y uno, ¿verdad? Como humano, piensas como humano. Yo dije, bueno, si ya tengo 12, 14 años de ministerio, yo creo que ahora vienen otros 7 años donde Dios me va a empezar a dar otro tipo de orden en la palabra, ¿verdad? Por eso le quiero decir algo. En su relación con Dios, practique 3 axiomas. 1, no le limite. 2, no le estorbe. ¿Sí? Y número 3, no le condicione. Amén. Dices, ahora que vengan los, ¿cómo le dicen aquí? El income tax, voy a comprar el carro. Y Dios dice, esta semana lo tenía ya para ti, pero con tu boca acabas de decir que hasta que llegue el income tax. Estás limitando a Dios. Así es. Hija, ¿qué te parece si ahora que nos den el aguinaldo, cambiamos esa puerta o esa ventana? Y el Señor te iba a hacer que te regalaran la puerta mañana y tú ya dijiste que hasta que te den el aguinaldo. Así es. ¿Está acá? Amén. ¿Limitas a Dios?
Otras veces le condicionas. Señor, te pido que cambies a mi hijo, que cambies a mi, pero que no me vaya a dejar de querer, o pero que no me vaya, deja que Dios obre como va a obrar, como Él quiere obrar. Así es. Dios nunca te quita nada, Dios te libera de lo que no ocupas. Así es. Amén, amén. No le limites, no le condiciones y no le estorbes. Cuando el Señor le dijo a Abraham que él iba a ser padre de multitud, Abraham fue y se metió con Lea, queriéndole ayudar a Dios. Ahora ahí tenemos a los árabes en guerra todo el tiempo y lanzando bombas. ¿Está acá? Amén. Cada que le quieres ayudar a Dios, cometes un error garrafal como Abraham, que dura por generaciones. De hecho, nada más ponte a pensar, las únicas veces que te ha ido mal es cuando has metido mano tú y no has dejado que sea Dios el que haga las cosas. Así es. Amén. A veces la regaste, que el griego significa cometiste un error, te equivocaste. Y luego dices, que no se dé cuenta mi hijo, que no se dé cuenta mi esposo, que no se dé cuenta mi esposa, y que no se dé cuenta el pastor. Y empiezas a buscar la forma de cómo arreglarle para librarte de las consecuencias de tus actos. Y aparentemente te libraste en ese momento, pero no fue así, porque ahí es donde el diablo cobra facturas. Ahí es donde dice, mira, esto se llama mentir, se llama ocultar, se llama engañar, facturita pendiente para cuando lo ocupe. Y cuando mejor te estaba yendo, que parecía que todo se había arreglado, viene y te saca la factura, porque el diablo no te quiere. Te la va a sacar y va a hacer que te explote en la cara cuando menos ocupas que suceda eso. ¿Está aquí? Amén. Empiezas a noviar, ocultas, engañas, te casas y ya con un hijo sale lo que habías ocultado y ahora ya hay papeles de por medio, ahora ya hay hijos de por medio. Mejor desde el noviazgo, así soy, esto es lo que he hecho, esto es un miserable. Te va a amar como eres, ya no va a explotar la bomba Así es. con hijos ni nada, porque ya sabe cómo eres. Pero te das cuenta cómo tratamos de ayudarle a Dios y es cuando estropeamos las cosas. Amén. ¿Está aquí o no? Amén. Bueno, no le limites, no le estorbes, no le condiciones. Entonces, yo pensando, dije, ahora viene un tiempo donde Dios me va a acomodar la revelación, me fui a dormir. Al siguiente día, cuando despierto por la mañana, lo que tardaron mis ojos en abrirse, así de manera extraordinaria, sobrenatural, fue lo que Dios tardó en vaciar en mi espíritu, en mi alma, en mi mente, lo que yo llamo ahora la visión. Nada más lo que tardé en abrir mis ojos, el Señor vació información en mí que cambió y transformó mi vida para siempre, al grado que me ha ayudado a perder 50 kilos, para que te des una idea. Yo jamás lo había logrado, pero a través de la visión lo logras. Amén. Pero deja tú eso, quizás sea lo mínimo. No, transformó toda mi vida, toda mi forma de enseñar, toda mi forma de compartir, cambió los niveles de resultados en los que yo vivía, porque trabajaba mucho y cosechaba poco, lidiaba con gente, así como el pastor lidia así, con gente como ustedes, que Dios lo bendiga por la paciencia que tiene. Yo ya les hubiera dado unos interazgos de pan. Sí, porque mira, cuando yo era pastor, así, la gente me hacía cada bronca, cada chisme, y yo, amados hermanos, conciliemos. No, pues yo ahora les digo, es que, bro, tú ya traes un historial problemático de aquí, de allá. Mejor búscate otro güey, ¿no? Dale. Deja que otro pastor batalle con yo cuido ovejas, no chivos topeteros, ¿no? Sí, porque a veces pastoreamos ovejas, pero se nos mete una que otra mula. Y ahí es donde. Entonces, cambió toda la forma en la que hacía las cosas, mi manera de ver las cosas, pero también la efectividad con la que ayudamos ahora a las personas. Ahora hablo con mucha gente, hablo con muchos líderes, hablo con muchos pastores, con muchos cristianos. Y ahora me quedo sorprendido de que digo, estos ni viendo ven. Ni viendo ven.
Hace 4 años vivimos un proceso de ministerio terrible, hermoso, digo, porque no morimos, pero terrible porque nadie quiere vivir ese tipo de cosas. Al principio piensas que son para mal, después te das cuenta que era Dios en su amor quitándote zánganos de tu vida y cosas como esas. Y quedé devastado. Me sucedió lo que yo jamás pensé que me fuera a suceder, o aquello por lo que nunca trabajé para que pasara, sino al contrario, trabajé muy duro para que no pasara eso. Y es cuando trabajas tanto para que tu matrimonio siga, para que tu familia siga, para que el ministerio continúe, y luego hagas lo que hagas, entiendes que no puedes mandar sobre la vida de la otra persona, que ella o él va a decidir como quiera, y no hay manera que lo obligues ni que lo amarres. Se te viene el mundo abajo. Se te viene el mundo abajo porque dices, tanto trabajé para que esto no pasara, tanto aguanté, tanto resistí para que esto no pasara, pero bueno, ya pasó. Y te duele transicionarlo. ¿Cómo es posible que me haya pasado a mí esto? Yo que daba consejos. Dijo Job, ahora he venido a hacer un refrán entre los pueblos. Porque así es, los que te admiran cuando estás arriba y que el betún está muy bonito en el pastel y aparentas que no hay broncas en el matrimonio y nada de eso, que también es malísimo eso, por eso te estoy diciendo que no trates de ayudar a Dios, porque tú justificas a la persona y después cuando suceden las cosas, pastor, todo estaba bien, no estaba bien, nada más que no lo dejábamos que la gente lo viera. Esas veces que te dije, pues es que le doy la cabeza a mi esposo, o es que el pastor ahorita está indispuesto, es que no te quería ver, hombre. No tenía yo la forma de decir, sabes que el pastor le caes gordo, no te quiere atender. O sabes que es depresivo, y por eso el que hizo esta reunión no vino, porque en este momento se encuentra bien. Pero no lo decimos. Y después la gente va a pensar que tú fuiste quien falló. Hola. Amén. Entonces, estoy pasando ese proceso. Y el Señor me dice, no es el diablo. Digo, soy yo. No estás peleando con el diablo, estás peleando conmigo. Santo. Dije, Dios, ¿tú me quieres matar? Sí, soy yo. Y entonces me vino la historia de Jacob, que luchó con un ángel. Este ángel era representante de Dios. Jacob iba a enfrentarse con su hermano Esaú, y Esaú venía enojado y venía con 400 hombres armados para acabar con él, porque le había robado la primogenitura. Y ahora venía Jacob sobre 2 campamentos, es decir, tenía tantos esclavos, tanto ganado y tanta riqueza, que no podía viajar junto porque los pueblos no lo dejarían pasar. Tenía que dividir 2 campamentos para que pudieran pasar por entre los pueblos y no acabar plantíos ni sembradíos, nada de eso. Se había enriquecido, pero le dicen, viene tu hermano contra ti, viene armado, ahora vas a pagar los que has hecho. Entonces él hace pasar a su familia un vado y él se queda ahí, y pensando, meditando toda la noche, ¿de qué me sirve lo que he logrado? Ahora tengo hijos, tengo esposas, y viene mi hermano a matarme. Entonces Dios arregló una pelea. Sí, porque esa pelea estaba arreglada. Sí. Acuérdate que se enfrasca en una pelea terrible y el ángel le dice, suéltame porque ya me tengo que ir antes de que amanezca. Y Jacob, no te suelto si no me bendices. No te suelto si no. ¿Tú crees que podía más que el ángel? No, estaba arreglada esa pelea. Dios le dijo al ángel, vas, nomás no me lo maltrates mucho, ¿verdad? En el 8º te vas a dejar caer. Y le dice el ángel, ok, ¿cuál es tu nombre? Pero le había dado una paliza el ángel a Jacob. Era Dios. Lo tumbó y se levantó y lo volvió a tumbar.
Y se levantó y lo volvió a tumbar, y se levantó y lo volvió a tumbar, y se levantó y lo volvió a tumbar, y parece que todo iba bien y Dios le permitió otra vez caer, y parece que ahora sí toda era felicidad, y Dios no hizo que mordiera polvo con sangre, solo para voltear y decirles a los demonios: ¿qué te dije? Este siempre se va a levantar. Amén. Amén, amén, amén. Y le dice: ¿cuál es tu nombre? Y entonces él tuvo que decir: me llamo Jacob, que significaba usurpador, fraudulento. El ángel no estaba pidiendo información, el ángel estaba pidiendo una confesión. ¿Quieres que te bendiga? Vas a tener que reconocer quién eres. Señor, ¿por qué no han mejorado mis finanzas? Señor, ¿por qué estoy lidiando con mi salud? Señor, ¿por qué me pasa este problema? ¿Por qué me pasó esta situación? Porque es lo que estoy utilizando para que te veas a la cara y por primera vez en tu vida reconozcas quién eres. Amén, amén, amén. Si tuviéramos que decir nuestro nombre como Jacob, probablemente tendríamos que decir: Señor, pues soy el mirón, el que siempre anda viendo a las hermanas. Señor, pues soy el que nunca se compromete. Señor, pues soy el ladrón, el que me robo los diezmos. Señor, pues soy el testarudo, sermones y sermones y nunca hago caso. Señor, pues soy el que te sigue de lejos, nada más buscando a ver qué me das, pero nunca me he puesto a pensar qué voy a darte. Así es, amén. No era información, era una confesión. Señor, soy la que nadie me puede decir un secreto porque me da comezón por ir a contarlo. Ay, Señor, qué pena me da, pero sí soy chismosa. Total, no sabe Dios que los enfermó. Y si el Señor te está pidiendo una confesión, ¿cuál sería esa confesión? Porque la bendición vino después de la confesión, después del quebranto y el reconocimiento. Dijo: Jacob es mi nombre. Dijo: ya no serás más Jacob, sino Israel, príncipe de Dios. Amén. Gloria a Dios. Si Jacob se congregara en una iglesia evangélica, los demás hermanos dirían: ¿por qué el pastor puso a ese malandro en tal puesto de autoridad? Si hasta se llama usurpador, fraudulento, robó a su hermano y luego fue y robó a su suegro y ahora es príncipe de Dios. Queremos que Dios le dé siempre misericordia al que nosotros creemos que la merece. Hay tantos principios de la Biblia que admiramos que en la vida práctica no los resistimos. Nos molesta que venga un Jacob, o sea, el menos calificado, y que sea al que Dios le dé tal título. ¿Hola? Amén. ¿Cuál es tu nombre? Estoy en la ciudad de Musquis, Coahuila. Ahorita les sigo platicando de la revelación que Dios trajo. Y el pastor que había estado antes de mí se había ido a lo secular, a trabajar, y finalmente la iglesia pues ya no quiso que estuviera ahí porque hacía negocios y se dedicaba mucho a los negocios, según la iglesia, etc. Y pues me mandaron llamar a mí después de estar un tiempo solos, y yo conocía al pastor. Había puesto un negocio muy bonito, muy próspero, le estaba yendo muy bien. Y a mí me estaba yendo en la iglesia de la patada. Y a veces no teníamos ni para comer. Y yo veía cómo el pastor le iba tan bien. Y yo decía: no me habré equivocado. Pues por algo mejor se fue a trabajar, porque aquí te mueres de hambre.
Y era tan dura la situación que salí y me senté en la banqueta ahí de la iglesia afuera y estaba, a lo mejor debería yo también hacer lo mismo. Y había un niño chiquito que apenas comenzaba a caminar. Le decíamos el mazo porque estaba cabezoncillo. Bueno, así le decía a su familia, el mazo. Vivía enfrente de la iglesia y salió. Yo sí lo vi, estaba absorto en mis pensamientos, lo vi que venía caminando. No era extraño que ese niño anduviera en la calle. Y viene y se sienta en un lado, en la banqueta, y yo absorto en estos pensamientos. Y el niño sentado con la vista perdida habló y dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Yo volteé y el niño estaba así con la mirada perdida. Me recorrió un escalofrío. No hablaba el niño, era bebé. Me metí corriendo al altar de la iglesia, de rodillas me postré y le dije: Dios mío, Señor mío, perdóname. Soy pastor, soy predicador y todavía soy un claudicador. Mientras usted esté considerando irse al mundo o regresarse, no importa cuántos años tenga como cristiano, todavía es claudicador. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y ahí hice otra vez un pacto anterior al que le platiqué después, y levanté mi mano y juré solemnemente al Señor y le dije: Señor, nunca me apartaré de tu camino, nunca moriré sirviéndote. Amén. O a lo mejor el Señor me lleva, pero hasta que Él me lleve. Y nunca más ha vuelto a pasar la idea en mi cabeza de que si me dijo otra cosa o que si me regreso, no, porque yo ya hice un pacto. Mi decisión ya no me pertenece, ya se la entregué al Señor. ¿Verdad? ¿Está acá? Amén, amén, amén. Entonces, hasta después que venga tu confesión, viene tu bendición. Amén. ¿Alguien está aquí? Amén. Entonces, el Señor, cuando yo abro los ojos, lo que tardé en abrir los ojos fue lo que el Señor vació esa revelación, ese conocimiento, y produjo en mí lo que ahora le he estado platicando. Pero lo más sorprendente que pasó fue lo siguiente. Obviamente yo tengo mis hijos, ¿verdad? Mi casa, etcétera, y las situaciones que todos vivimos también las vivo, y esa es mi vida y es mi experiencia de vida. Si hay un problema, alguna duda con alguno de mis hijos, quizás de primero no sabía cómo arreglarlo, después ya supe cómo, y esa es una experiencia, ¿cierto? Amén. Como cuando su hijo se hizo adolescente, su hija se hizo adolescente, y usted comenzó a ver que ya en lugar de querer ir con usted, decía: no, aquí me quedo, mamá, aquí me quedo, papá, vayan ustedes. ¿Cómo sientes? Hasta lloraba porque lo llevaron. Y empiezas a tener una experiencia de que tus hijos ya no te siguen. ¿Sabe de qué estoy hablando? Sí, amén. Y que de repente, no se corta el pelo así. No, sí, ¿cómo no? Y dices como que el control remoto ya se le acabaron las pilas. Ya no le dan para donde yo digo, ¿verdad que sí? Y descubres que eres capaz de amarlo aun cuando no hace lo que tú le dices. Y esa es la madurez. Bienvenido. Amén. Bueno, esa es una experiencia que tú aprendiste y no la sabías, ¿verdad? Bueno, en el caso nuestro, tengo mi experiencia vivida como padre, como esposo, como hijo. Pero cuando conozco a él, o conozco a ella, o lo conozco a él, y si tienen situaciones de problema, como soy su consejero, entonces yo me entero porque él me platica su problema, su circunstancia, o ella, o él. Entonces ya no es nada más la experiencia que yo tengo como persona, sino que ahora estoy adquiriendo experiencia y conocimiento de las vidas de otros. ¿Sí? Porque a lo mejor ellos tienen problemas que yo no tengo. Y si yo no fuera pastor, pues en la vida me enteraba de cómo vamos a solucionar eso. Yo con lo mío tengo. ¿Está aquí? Amén. Esa experiencia entonces me permite vivir la vida de él, de ella, de otro, de otro, de otro. En 30 años de ministerio, ¿cuánta gente crees que hemos aconsejado?
muchísimo. Por eso ahora llega la gente con problemas insolucionables según ellos, y yo así de como, hey, claro. Ya cuando termina le digo, haz esto, esto y esto. Ay, pastor, ¿cómo es que, mire, fui y lo hice y se solucionó? Sí, porque en 30 años he atendido gente que ha tenido el mismo problema que tú, y que en su momento pensaba que no tenía solución, y yo también, pero después de mucho orar, meditar, y a lo mejor con ellos cometí error, decía, ay, no salió, pero vamos a hacerle de otra forma, ¿verdad? Eso me dio la experiencia. Entonces, en lugar de tener 45 años, fácil es acumular más de 160 o 170 años de experiencia. ¿Cuándo haces pacto con Dios? Cuando no. Lo único es que como pastor vives puro estrés, pura tensión, porque no sabes cómo solucionar. Cuando Dios me dio la visión, me dio el proceso de solución para cualquier conflicto que tenga una persona. Si sigue instrucción, lo va a solucionar. Si no, ya es asunto de él. Pero de que la palabra dice cómo soluciones cualquier problema, lo dice. Es el mapa, es el manual de Dios para nosotros. Cuando comencé a platicar estas cosas con pastores en la mesa o lo que sea, me decían, nunca en la vida había visto la Biblia de esa forma. Entonces me di cuenta que Dios cumplió su promesa, dijo, te voy a enseñar a vivir, no cuando ya te vayas ahí. De hecho, ahora siento muy seguido que a lo mejor ya me voy, porque me adelantó el Señor el proceso de los ancianos. Es decir, les decía yo que cumplí 30 años de ministerio y todo el mundo me decía, cómprate unos zapatos nuevos, y yo, ¿para qué? Estos están buenos. Pero un joven de 38, un señor de 40 y tantos, no, claro, pues todos van a ir bien vestidos por la ocasión. No me importa eso. Mi mejor vestimenta es la paz con la que camino. Amén. La armonía y el balance en el que pienso. No tengo ahí los millones guardados, pero aquí traigo suficiente para regresarme por si el pastor no me da ofrenda de regreso. Y eso es mi paz. Antes no, salía encomendado a Dios a ver si me regresan, porque si no vengo de rey en un trailer. No, ahora no. Puedo ir de aquí a Chicago, a Los Ángeles, donde quieras, y así como voy me regreso. Si no, no voy. Porque ya aprendí que prevenir es mejor que lamentar. Ya no peleo con mi señora, no voy a andar peleando. Dios me ha regalado una mujer sabia hoy, una mujer de Dios, aparte hermosísima, estoy enamoradísimo de ella, me encanta, me gusta, pero aparte la amo. ¿Qué voy a andar peleando? Vamos a tomarnos un cafecito, a comer pan, platicar rico, bonito. ¿Sí? 40, 50 años y todavía andan peleando. No has aprendido nada. Ríndete, jamás le vas a ganar a tu esposa, hombre. Dijo un varón sabio, mira, mi esposa y yo siempre caminamos en acuerdo. Ella dice, ¿para dónde? Y yo la sigo. Estaba dando una conferencia para matrimonios hace años y les digo, no hay matrimonio que no tenga problemas. Y una viejita allá por atrás de la hermana le da un codazo a su esposa. Y Dencio, ¿verdad que tú y yo no tenemos problemas? No. No, pues con ese codazo, ¿quién va a tener problemas? Hay hermanos que te echan a perder las anécdotas, ¿no te has fijado? Una vez mi pastor dijo, no hay una sola persona que no haya tomado Coca-Cola. Y una hermana dijo, yo nunca he tomado Coca-Cola. Hermana, no puede ser, aunque sea para probarla cuando sea. No, nunca. Pues ya le echó a perder el sermón. Le digo yo, le hubiera dicho pastor, bueno, ¿y Fanta? Y entonces viene el Señor y me concede lo que le pedí. Y me regala algo que se llama el mapa de la vida. En otra ocasión platicaremos ampliamente sobre eso. Pero lo que te quiero decir es que no va a ser la conexión que tú tengas con Dios o la relación que tú tengas con Dios
la que haga los cambios, sino los pactos que tú hagas con Dios. Amén. La Amén. situación que estás viviendo ahora se va a solucionar con un pacto. Amén. ¿Cuántos amén? Amén. Amén. Dios es un Dios de pactos. Amén. Algo donde nos han cortado las alas, familia, y que nos ha afectado terriblemente, es en poder expresar devoción a Dios. Cuando éramos católicos, la mayor parte de nuestra fe se reflejaba en devoción. Ahí vamos de rodillas, bueno, yo no fui, ¿verdad? Pero los que eran católicos, ahí van de rodillas, se bajaban ahí en San Alberto, o allá en el Espinazo, ¿verdad? En Nuevo León, y ahí van de rodillas, unos hasta con una penca en la espalda. El 12 de diciembre allá en la Basílica, así van, no sé si los ha visto, de rodillas. Cuando yo andaba en el fuego del apasionamiento, que todavía tengo una pasión, pero ya no es una llama que quema, ahora es una llama que alumbra, es distinto. No ha perdido fuerza, solo ha adquirido dirección. Pero cuando andaba tomando gente para todos lados, fui el 12 de diciembre a la Basílica y ahí me puse a predicar. Miles de personas viniendo de todo el país y yo hablando contra la idolatría y que no sé qué, y me querían linchar y apedrear, y yo todavía les decía: no podrán tocarme porque la unción del Señor está sobre mí, inténtelo, y fuego y faca, y todos allá. Y de veras querían acercarse, y fuego. Y los pastores queriendo correr me decían: nos habías dicho que ibas a hacer esto y no veníamos contigo, me decían. Y yo les decía: no están viendo el poder de Dios. Y de veras la gente se quería acercar y no llegaba, caía, tocados por el Señor. Pero bueno, o sea, guerras, ¿verdad?, que nos tocó librar. Ahora digo yo, pobre gente, se han de venido odiando el Evangelio, ¿verdad? O alguno que otro que se haya convertido, pero no me tocó. Cuando subo a la pirámide del Sol, ahí en el Estado de México, estaban los chamanes ahí, y me entró una indignación, y me formé en la fila de los, porque ahí en la punta de la pirámide hay un metal, y van y lo tocan y se unen con el metal. Y ahí voy yo en la fila y los pastores: sálganse, apóstol, ¿qué está haciendo? No, déjame llegar ahí. Ahí voy en la fila, y cuando llego, en lugar de agacharme y agarrar el metal, yo le pongo el pie encima y les digo: esta pirámide representa al sol. Sí, decía la gente, pero el sol no es el creador, el sol es una criatura, porque el sol todos los días tiene que hacer su trabajo, él es un esclavo. ¿Quién lo pondría, le digo, a hacer eso? Dios. Y entonces hay un creador, ¿sí? ¿Y por qué adorar a la criatura en lugar del creador? Y toda la gente: pues sí, ¿verdad? Y entonces traía una botellita de agua y empecé a aventarle a la gente. Digo: todo el que reciba de esta agua va a recibir sanidad, y todos los que están con Dios van a recibir sanidad. Y los chamanes bien enojados. Le digo: pero el que está sin Dios le va a quemar. Y pues se los aventé a los chamanes. Mira, se bajaban pero revolcándose, corriendo, bajando la pirámide. Eso está grabado en video. Y había una persona ahí que el Señor me mostró la enfermedad que tenía, oré por ella, Dios la tocó, la sanó. Cuando dejo el lugar, la gente ya no se agachaba, iba y la pisaba y decía: Señor, tú eres el Dios del sol, el creador de estas batallas, guerras que hay que librar. Yo creo que ahora no lo haría, a lo mejor haría algo distinto. He entendido que las cosas no son de rompe y rompe, ¿sí? He entendido incluso que yo te puedo decir: ama a Dios, apasionate por Dios, ayuna y busca. Y sí, pero yo te lo estoy diciendo, muy diferente a que a ti te naciera. Amén. Por eso la gente no permanece. Tú los animas con un sermón y el lunes andan: no, y el pastor dijo que... pero ya el miércoles anda otra vez la aguja bien abajo. Porque no les nació a ellos, fueron cosas que tú les dijiste. ¿No te has fijado cuando te cae de repente como una revelación, cómo solito vienes con el pastor? Pastor, yo sentí que debemos de hacer esto y debemos de hacer lo otro. Y para eso no necesitas escucharlo, él va terco hasta que lo haga. Se llama iniciativa, se llaman convicciones. ¿Está aquí?
Amén. Entonces, es muy distinto cuando a ti te nace. Yo he entendido ahora eso, que yo antes a la rompe y en ese rato creíamos que habíamos ganado la victoria y lo que fuera, porque en la campaña todo el mundo se cayó y para acá y para allá y se levantaron. Pero luego después veía yo que igual. Y tuve que tomar una decisión. ¿Le doy al pueblo lo que quiere oír? ¿O me concentro en enseñar algo que en verdad les produzca un cambio, les produzca otro nivel de bendición y que en verdad les traiga resultados? ¿Está aquí? Con el tiempo descubrí que este tipo de mensaje les gusta a los inteligentes, pero les aburre a los cabezaduros. De hecho, hay gente que me está viendo así como que está bien atento, pero yo veo que no está entendiendo nada. Porque no leen, no meditan, nunca ejercitan el cerebro. Y por más que se esfuercen y quieren, no les entra, no les termina de entrar. Porque este tipo de mensaje requiere un nivel de esfuerzo mental. De hecho, mucha gente me dice, ay, a mí esto me dolió la cabeza, pues tú. Sí, mijo, pues no la usas. Es como te pongo a levantar. Ayer quise levantar las pesas que levanta Dani y no podía ni con las dos manos. Dije, definitivamente no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, ¿verdad? Pero imagínate que me forzara a levantarlo y me atrofio los músculos. Bueno, así sucede. Si no estás acostumbrado a ejercitar la mente y escuchas una palabra que te está acomodando las ideas, te duele la cabeza. No sé si sea el caso aquí, pero casi siempre me pasa, me dicen los pastores: hombre, apóstol, hay mucha lucha cuando usted viene. Normalmente tenemos más gente en la iglesia. Parece que todos se pusieron de acuerdo para no venir. Y bueno, no tengo hambre de multitudes, el pastor Dani lo sabe. A mí me encanta la gente que quiere aprender, así sea una sola persona. De hecho, aquí hemos estado una persona y nosotros nada más. Y hemos viajado las mismas 12, 14 horas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué hay tanta oposición? Porque era la palabra que te iba a ayudar a llegar a otro nivel. Pero a lo mejor mientras haya emoción y gritos y lo que sea, no hay mucha oposición. De un culto más, este hermanito ahí va a avanzar, se va a gozar, y esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno, la montaña se moverá, ¿verdad? Pero el que no se mueve es él, sigue donde mismo. ¿Está acá? Pero cuando la palabra te va a desafiar, te va a confrontar y te va a poner, te va a estirar a otro nivel de altura, hay oposición. Entonces yo sentí, y usted me lo va a poder confirmar, yo sentí que aquí había necesidad de poner tu vida en un nivel de resultados, y sentí en mi espíritu que aquí hay personas que están pasando por una situación difícil económicamente hablando, y nada más tú sabes y no se lo dices a nadie. Sentí que hay personas que han sido heridas, lastimadas de manera cruel, terrible, por cosas que no hiciste. Sentí que hay personas que están viviendo consecuencias dolorosas de errores que sí cometió y se está acusando. No te puedes perdonar a ti mismo, no te puedes perdonar a ti misma. Sentí que hay personas que están pasando por el desprestigio, que incluso la gente que antes te aplaudía hoy se está burlando de ti, y que parece que hay personas que se alegran al verte caído, al verte caída. Sí, amén. Incluso gente que tú en alguna ocasión levantaste. Sí, amén. Personas que están revelando secretos que tú dijiste en confianza.
Y entonces dije, Señor, ¿cómo les ayudo? Y el Señor me habló y me dijo, bríndales una solución. Y esa solución está en seguir los siguientes 3 pasos. ¿Quieres escucharlos? Amén. Brevemente te lo digo. El primero, por eso leímos 19, dice que se ponen de acuerdo les será hecho. Ponte de acuerdo con Dios. Ponte de acuerdo con Dios. Ya deja de pelear contra Dios. Amén. Me dijo el Señor, no es el diablo, soy yo el que está haciéndote morder el polvo para que en ti mi nombre sea glorificado. Amén, amén, amén. Los que te han visto caer, los que esperan verte ahí postrado, tendrán que morderse la lengua y ver cómo yo te levanto. Nada más permanece. Permanece. Número 2, ponte de acuerdo contigo mismo. Deja de estar conflictuado contigo. Deja de estarte culpando. Deja de estar pensando por debajo de donde debes pensar. Deja de pensar que no mereces. Vuelve a empezar. Reinicia tu vida. Dale la oportunidad a alguien más. Tú mereces amar y ser amada. Amén, amén, amén. No te pongas trabas aquí. Te acaban de dar una puñalada en la espalda. Te acaban de ver tirada y todavía te pisaron. Y todavía estás pensando qué pensarán los demás si tú te das la oportunidad de volver a empezar. Hija, ¿qué tienes en la cabeza? Ponte de acuerdo contigo misma. Ponte de acuerdo contigo mismo. Y di, no me volveré a estorbar a mí mismo. Amén, 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 amén. Aprenderé a fluir conforme a lo que Dios tiene para mí. Porque acá es donde te estás estorbando tú solo. Acá. Tú solo. Dijo el apóstol, no están estrechos en mi corazón, están estrechos en vuestro propio corazón. Dijo, ¿cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. De hecho, Dios en su amor permitió que vivas esto que estás viviendo, nada más para que te des cuenta hasta dónde te manipulaban y tú lo permitías. ¿Por qué? Porque no te ponías de acuerdo contigo mismo. Ciertamente. Por eso, número 1, ponte de acuerdo con Dios. Número 2, ponte de acuerdo contigo mismo. Y número 3, importante y poderosísimo lo que te voy a decir. Busca personas de fe y ponte de acuerdo con ellos. Amén, amén, amén. ¿Sabes por qué Dios permitió que vivieras lo que has vivido? Porque estaba sacudiendo de tu vida personas mediocres que te estiraban hacia abajo y no hacia arriba. Amén, 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 Que amén, tuvieron la desvergüenza de usarte y después desecharte. Ya no necesitas más ese tipo de personas. Permite que el proceso de Dios tenga utilidad y propósito en ti. Haz que valga la pena el dolor. Amén, amén. Haz que valga la pena este proceso. Haz que valga la pena la soledad. Haz que valga la pena todas esas lágrimas que has derramado cuando nadie te ve ahí antes de dormir. Haz que valga la pena cuántas veces has tenido que sonreír por fuera cuando por dentro estás hecho pedazos. Permitiendo que Dios quite de tu vida personas tóxicas, negativas. Y busca personas de fe y ponte de acuerdo con ellos. Amén, amén, amén. Busca 1 o 2 amigos, 1 o 2 amigas. Busca a tu pastor, busca a tu mentor y ponte de acuerdo con él.
Dile gracias. Pastor, ¿qué es lo que Dios querrá para mi vida? Esto, hijo. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Yo estoy de acuerdo contigo, hija. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo también con usted, que esa es la voluntad de Dios para la vida. Y en ese acuerdo vamos a orar. Y en ese acuerdo vamos a caminar. Y dice la Biblia, si se pusieran de acuerdo, les será hecho. Amén. En ese proceso que viví hace 4 años, paso un año curándome. Un año solo curándome. Paso el siguiente año iniciando nuevamente el proyecto del ministerio. Quedé a pie, familia, a pie. Solo. Dios es fiel. Amén. Dios es grande. Dios es misericordioso. Y te va a sacar también de eso. Amén. Amén. ¿Sí? Deme su mano. Hay una oxidación en tu cuerpo que viene de un estrés y una ansiedad. Te preocupas mucho. Cargas los problemas de otros. Y tu cuerpo no pudo más. Por eso fue afectado. Vamos a alinear tu cuerpo. Vamos a alinear tus células. Vamos a alinear tu sistema inmune. Vamos a alinear tus defensas en este momento. Tú lo vas a sentir. Padre, en el nombre de Jesús, quien tiene los derechos de la sanidad ganados en la cruz, está saliendo hija, de tu cuerpo, está saliendo enfermedad de tu cuerpo. Lo puedo percibir. Ya ha comenzado a obrar la unción del Señor, ha comenzado a obrar el Espíritu de Dios en ti. Alinea, Señor, y fortalece este cuerpo. Tú sabes el deseo, el anhelo que ella tenía de estar en tu casa. Alinea, Señor, hoy en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Recíbelo. El Señor va a inyectar en tu cuerpo fortaleza, fe, fuerza. Te doy la gloria, Padre. Te doy la gloria. Te doy la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Mucha palabra que me dio Dios ayer, hija. Mucha. Pero yo soy un hombre de Dios que nunca exhibe ni dice cosas indiscretas delante de la gente, ni problemas que son personales. Nada más te voy a decir una sola palabra que predomina dentro de todo lo que estás viviendo, porque tuve una visión de ti. Tuve una visión de ti ayer que estábamos platicando ahí. Yo te veía atada a una estaca muy grande, con grilletes en tus manos y tu espalda desnuda. Y veía cómo hacían pedazos tu espalda con un látigo que te cortaba. Te cortaba. Y esperando revelación de Dios, el Señor me decía que han hecho atrocidades sin piedad, sin misericordia, los que se dicen representantes de Dios. Y a mí me dolió y me tocó tanto eso, porque para mí esa visión significa algo, porque yo
Ya el Señor alguna vez me había dado una palabra para mí con esa visión. Me dijo el Señor en una ocasión que Él a veces nos da espaldas hermosas para luego cicatrizarlas. Y yo dije, Dios, ¿y cómo puedo decir que eres bueno si tú estás permitiendo, tú estás provocando que me cicatricen la espalda? Y me trajo el Señor a Job y me dijo, cuando Satanás vino, no fue Satanás quien introdujo a Job, fui yo quien me introdujo. Le dije, ¿has visto a mi siervo Job? No fue el diablo el que dijo, oye, ¿me das chance de darle una gracia a Job? No, fue Dios quien trajo a colación el tema y dijo, ¿has visto a mi siervo Job? No, sí, dijo, él te es fiel porque lo tienes rodeado, lo tienes cercado, no lo puedo tocar. Tócalo, no lo mates. Y me dijo el Señor, así es como se glorifica mi nombre. Después de haber tenido una espalda hermosa, tener ahora una espalda cicatrizada. Fea para el hombre, pero hermosa para mí. Amén, aleluya. Quizá menospreciada, quizá desechada, quizá aborrecida por el hombre y por los que antes te seguían, pero más valorada, más hermosa, más amada por Dios. Esta es la palabra que predomina en todo lo que Dios me mostró. Un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo que debías de haber hecho hace muchos años. Y que Dios permitió toda circunstancia. Porque en su amor, solo así ibas a poder volver a empezar. Te viene un nuevo comienzo, hija. Un nuevo comienzo que van a pasar cosas que hasta vas a creer que es un sueño, porque de tanto maltrato, tanto menosprecio, a veces uno se acostumbra y cree que así es como es el amor, que así es como es la vida. En este momento estás pasando una situación de soledad y pareciera que todos se quieren alejar de ti, pero es Dios que está permitiéndote que no tengas estorbos para que te puedas concentrar en ti. Y al sanarte tú, todos los que tienen que estar en tu vida volverán. Palabra fiel. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Que yo desde anoche guardé esta visión para ti. Y dije, Dios, si ella está mañana, es que tú quieres que entregue esa palabra. Así es que ve y anota en un papel. Nuevos inicios tiene Dios para mí. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Que ese dolor valga la pena. Acuérdense que hay 3 trampas favoritas del diablo: personas equivocadas, lugares equivocados y tiempos equivocados. ¿Sí? Yo no lo conozco, Esteban, apenas anoche nos conocimos, pero yo miro hacia atrás una línea color dorada en tu vida y luego veo una línea color roja, color dorada y color blanca que corre hacia adelante. Y yo le digo al Señor, ¿qué visión tan rara, Señor? ¿Qué significa? Y me dice el Señor, yo le estoy abriendo puertas a otro nivel de bendición. Amén. Y te viene una oportunidad para servir en el reino, que es lo que has estado anhelando en tu corazón. Has tenido etapas donde dices, yo le he fallado a Dios, por eso Él no me ha levantado como a otros. Pero el Señor dice que esa línea dorada no son fallas, es fidelidad. Lo que tú llamas fallas, Dios siempre mira el proceso ya terminado. Entonces, aquí estás, sigues en Él, tú no fallaste, permaneces. Y me dijo el Señor, haz uso de la autoridad que yo te he dado para que establezcas sobre Él el inicio de esa puerta grande que se abre delante de ti. ¿Lo recibes?
En el nombre de Jesús. Padre, activo esa palabra que usted me dijo. Ahora, en el nombre de Jesús. Activado. Amén. Amén. Que ese sea un momento histórico para ti. Hay momentos proféticos que cambian el resto de tu vida. Amén. El resto de tu vida. Este puede ser ese momento. Amén. Amén. Este puede ser ese momento. ¿Sí? ¿Cómo se siente? Está siendo alineado tu cuerpo con la palabra. Está siendo alineado. Hay una unción hoy de sanidad sobre tu vida. Desde que llegaste, el Señor me dijo eso. Cierra tus ojos. Que sea alineado todas tus células, tus átomos, tu piel, todo tu sistema sea fortalecido en el nombre de Jesús. Amén. Cuando te conectas con la fuente creadora de todas las cosas, si usted me escucha que digo términos o palabras que no son normalmente las que usan en la iglesia, quiero decirle que me sé toda la jerga evangélica. Las estoy cambiando precisamente para que cada vez pueda hablar yo más con gente que no es cristiana y entiendan de qué estoy hablando. Por eso cuando yo digo la fuente creadora, me refiero al Padre, el que creó todas las cosas. Porque cuando Él se presenta dice, yo soy Elohim, yo soy el creador. Y casi muy pocas veces le hablamos por su nombre. Entonces, si Él es la fuente creadora, ¿cómo te llamas, señor? Mari, si Él es la fuente creadora, ¿de dónde va a salir creado tu milagro? De ahí. Conectando, ¿verdad? Una mano con el Creador, y conectando otra mano contigo, ¿sí? Entonces, su poder sanador va a venir sobre ti. Amén. Y el milagro está hecho, así sucede. ¿Eh? Conectando la mente con el Señor, Él lo sabe todo. Y en todo lugar está. ¿Verdad? Dijeron, ojalá hoy recibamos una palabra de parte de Dios. Ojalá hoy el Señor nos confirme, ¿sí?, esa petición que tenemos delante de Él. Y yo los conozco, es la primera vez que los veo, pero la mente de Dios lo sabe todo. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Y Él me decía desde hace un momento, dijo el Señor, la respuesta que yo tengo ya para ellos, este día la vas a liberar. Amén, Y amén, me amén. dijo, lo que había estado estorbando es la inconstancia, el empezar y dejar cosas sin terminar. Pero si hoy tú les das el consejo y les dices, sean constantes, me dijo el Señor, te doy la autoridad para que les liberes la respuesta a esa petición. Amén, amén. ¿Saben de qué está hablando Dios? Vamos a ser constantes. Vamos a terminar lo que iniciamos. Hay ciclos hacia atrás que no se han cerrado. Y cuando no se han cerrado esos ciclos, nos persiguen como un fantasma hasta el presente. Yo sé que sabes de qué estoy hablando. Y que el Espíritu del Señor está poniendo esa revelación. Entonces, cortemos esos ciclos. Y hoy Dios les presenta un nuevo comienzo a partir de hoy. Amén, amén, amén. Borró y cuenta más. Anoten la hora, porque a esa hora y el día de hoy el Señor liberó su petición. Amén, amén, amén. Vamos a creerlo, ¿sí? Amén. Desde ayer, hija, el Señor me mostró muchas cosas de ti. Todo el servicio que has hecho por Dios. Eres alguien que ha sido incansable en servir a Dios. Has intentado por un lado y por otro siempre estar en el llamado de Dios. En el llamado. Desde hace mucho tiempo, tus compañeros te menospreciaron.
nomás querían ser ellos, no te dejaban a ti entrar. Y pareciera que esa ha sido la historia hasta el día de hoy. Cuando todo parece que se comienza a componer otra vez, ha sido tanto que te has acostumbrado ya al dolor. Cuando no estás sufriendo, cuando no estás en dolor, parece que incluso tienes miedo de que algo malo vaya a pasar. Son sombras que vienen y te visitan de noche, de tormenta. Ha sido tu vida rodeada de envidia. Y tú te dices, no sé por qué. Lo único que he hecho es hacerles bien. Son tus dones, son tus talentos, son tus habilidades. Amén. Dios te hizo una persona muy histriónica, muy polifacética. Tú puedes servir a Dios de muchas maneras. Pero hoy, al estar aquí en este llamado y en este ministerio, yo te quiero decir que no es casualidad. No es casualidad, porque conozco este ministerio desde que inició en esta ciudad y aún antes de venir a esta ciudad. Y he visto cómo Dios ha ido desarrollando y abriendo las puertas que dijo que iba a abrir. Tengo una visión de ti y yo veo tus puños forrados de acero. Y le digo al Señor que qué es, y me dice el Señor que está poniendo en tus manos el poder para destruir los planes del enemigo. Que tus oraciones van a ser oraciones de intercesión y van a demoler las intenciones del enemigo como dos puños de acero que hacen pedazos lo que se les atraviesa. Que es a esa activación a la que el enemigo le ha tenido miedo y por eso siempre ha querido distraerte de tu llamado. Te viene un tiempo de mucha reflexión y a veces pareciera soledad. Pero dice el Señor, lo único que estoy haciendo es que estoy tejiendo el manto con el que te voy a cubrir. Tejiendo el manto con el que te voy a respaldar. En el nombre de Jesús. Hoy, el Señor ha puesto fecha de caducidad a tu proceso. Hay una presencia de Dios hermosa en este lugar, poderosa. Con esa bendición de Dios te dejo, en el nombre de Jesús. Hay una presencia de Dios hoy tremenda, poderosa. Yo veo cómo Dios va abriendo camino, Toño, Pati, delante de ustedes. Ustedes saben que yo los amo mucho. Y pareciera que ustedes dicen, no hallamos una, no damos una. Estamos tratando de hacer las cosas, estamos tratando de diezmar, estamos tratando de... ¿Y qué pasa? Y les voy a decir algo, escúchenlo con mucha atención. Estar con Dios es una cosa, pero estar en el llamado de Dios es otra. Amén, amén. Y es tiempo de atender el llamado. Amén, amén. Hubo tiempos de abundancia, de organcia y no estuvimos conscientes de eso. Dios va a volver a traer un tiempo de abundancia y de organcia. Pero ahora entiendan para qué es. Tú, hija, que sin deberla ni temerla y que no vienes de una dinastía de ministerio, pero Dios te está abriendo puertas al ministerio. Todo lo que viviste antes de esto, todo dolor, todo quebranto, todo sufrimiento, todo fracaso, las veces que fuiste menospreciado, era Dios curtiendo tu corazón para poder ser hoy una sanadora de corazones. El Señor quiere que ya creas lo que te ha dado, porque ha habido mucha palabra que te has callado. Estás en tu casa y te visita el Señor y te trae palabra y tú piensas que no, cuando es Dios que ya te está impregnando de un mensaje y va a haber que soltarlo. Amén, amén. Es tiempo. ¿Amén? ¿Alguien tiene un problema de salud que quiera que ore por él en este momento? Antes de que terminemos, ya oré por María, ¿verdad? ¿Cuál es tu problema de salud?
Te dice. ¿Y tú cómo te sientes? Ok, vamos a ver. Señor, voy a poner en tus manos la vida de tu hijo. Hasta aquí lo has traído, hasta aquí has estado con él, hasta aquí le has ayudado, Ebenezer. Hasta aquí te ha traído el Señor, pero todavía no termina tu historia. Todavía el Señor está escribiendo tu historia. Plántate bien, echa raíces. Señor, soplamos sobre ese corazón. Tenemos toda noticia que salga de boca tuya y no de la boca del medio. En el nombre de Jesús. Amén. Hecho está. ¿Le cree al Señor? ¿No? Oramos por ti. ¿Qué problema es el tuyo? ¿Sí? ¿Qué te dicen? ¿De veras? No se cree a Dios. Eso es verdad. Creador de todas las cosas, usa mi mano, transfiere sanidad, glorifícate, Señor, glorifícate en medio de tu pueblo, glorifícate en medio de tu pueblo. Ay Dios, qué bueno eres, Señor. Como tu misericordia nos envuelve todos los días. Glorifícate. Envía, Señor, ese rayo de luz sanador poderoso que hoy alinee, Señor, estos riñones. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo te llamas tú? Joti. Vaya y goce su salud. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Sí. Corre. ¿Qué problema es el? ¿Cómo has sufrido? Y de veras que es increíble que estés de pie. Hace un momento me decía el Señor, ¿cómo le han usado, le han maltratado? ¿Cómo te han menospreciado? Hay gente que se está burlando de ti a tus espaldas, ¿sí lo sabes? Y ¿sabes cuál fue tu único pecado? Ayudarles. Porque es una persona muy generosa. Ayer que hablaba yo de la mujer encorvada, veía yo cómo el Señor también te iba a sanar a ti de ese encorvamiento que te ha hecho siempre ver hacia abajo y no hacia arriba. ¿Quieres que el Señor te sane de eso? Cierra tus ojos. Dame tu otra mano. Sí, Señor. Sí, Señor. Alguien póngase atrás ¿cómo te llamas, hija? De Laura, porque yo veo que el Señor trae un regalo para ella de sanidad en su emoción, en sus emociones, en su yo interno. Gracias, Señor. Quiero que escribas esto en tu corazón. El Padre te ama. El Padre te ama. Y Él no te dejará caída, te levantará. Te levantará.
ante la vista de tus enemigos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Qué hermoso es cuando Dios nos dice: yo te amo y yo te voy a levantar. Estaba yo pasando un proceso que decía: ay, Dios mío, nada más porque tú eres muy grande, ¿verdad? Y hasta surgieron expertos en por qué, ¿verdad?, me estaba pasando a mí lo que me estaba pasando. La gente opina con tanta libertad cuando a ti te está yendo mal, entre comillas, mal. Que dijo Job: yo que antes aconsejaba, hoy soy refrán entre los pueblos. Me han agarrado de refrán. Y estaba ahí orando y oí la voz de Dios que me dijo: yo te voy a levantar, yo te voy a levantar. Es tan poderoso. Yo te voy a levantar. Si tú te aferras de esa palabra, nomás estira tu mano y dice: Señor, no tengo ni fuerzas, pero mira, aquí está mi mano. Él se va a encargar de lo demás. De lo demás. Cuando el Señor comienza a venir con la profecía, ¿verdad?, hay gente que quiere una palabra, pero hay otra gente que dice: ojalá no me vea a mí, ojalá no me vea a mí, porque, ¿verdad? No. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. No, la profecía nunca es para desprestigiar a nadie. Yo no sé, ¿cómo se llama usted? Martín. Yo no sé, digo, nunca te había visto, pero yo tengo una visión de un niño jugando, corriendo para allá y para acá, y veo personas adultas hablando de ese niño, como diciendo: pobrecito, lo que le pasó, lo que vivió. Y veo como que desde chico siempre han querido menospreciar tu vida, pero eso no ha logrado hacer que tu corazón se envenene. Al contrario, has ayudado a muchas personas. Nada más quiero decirte que ese es el camino. No frustrarse, no amargarse, no entristecerse por lo que otros piensan o dicen, sino uno seguir haciendo el bien. Porque te voy a decir algo que muchos no están de acuerdo, pero no nomás los que venimos al culto somos hijos de Dios. También hay gente afuera que hace el bien y son hijos de Dios. Amén. Ya que se pierdan de estos gozos, pues es asunto de ellos, pero también son hijos de Dios. Un indio, ¿verdad?, que su esposo iba todos los domingos a misa, ¿cómo le hacía pleito? Porque él no quería ir. Iba, pero no siempre. Y un día, ¿verdad?, se llevó a su hijo a la milpa, a la parcela. Le dice: mira, hijo, ¿qué haces? Una sandía. ¿Qué más ves? Pues no sé, un melón. Dice: ¿pero qué ves en esa sandía, en ese melón? No sé, papá, ¿qué ves tú? Dijo: yo veo a Dios. Yo puse una semilla y mira lo que salió. Dice: ¿acaso no están aquí las manos de Dios? Dijo: mira, hijo, este cielo es el templo y estos frutos son los ángeles de Dios. Dijo: y ahora yo soy el predicador y tú el congregante. Amén. Es que puedes ver a Dios en todo. Por eso, más iglesia allá afuera. Sí. Cada vez seamos más iglesia allá afuera. Sí. ¿Cómo se llama, hermano? ¿Usted no tiene problemas de salud? ¿O por qué no quiere que oremos por esa situación? Que dice: que sea Dios el que lo indique. Si es de Dios, me va a decir. Pues Dios no te va a dejar ir sin bendición. Nada más que a veces no hay que esperar que Dios venga, hay que levantarnos e ir a encontrarlo también. Sí. Tienes una carga muy fuerte por alguien. Y a veces eso es lo que está estorbando que la mano de Dios sobre.
no vas a ser tú quien lo solucione, Amén. va a ser Dios. Jehová peleará por ti, tú estarás en paz. Amén. Y en medio de esa paz, la mano de Dios se va a activar. Me dice el Señor, yo no sé por qué, porque no me dice por qué, pero me dice que te diga eso, que Él va a pelear por ti. Amén. Dile que yo voy a librar su batalla, dice el Señor. Yo, Jehová, que nunca pierdo, Amén. que nunca he sido derrotado en batalla, y que va a ver mi mano cómo te da la victoria. ¿Lo crees? Padre, en el nombre de Jesús estoy declarando esa victoria ahora. Ahora, nada más recíbelo. Respira la paz de Dios. Respira esa paz de Dios, porque eso va a activar el milagro del Señor en tu vida. Ay Dios, yo veo tu presencia. Veo cómo Dios saca la espada. Y ahora verán que hay Dios en tu vida. Ahora verán al poderoso Rey que tú sirves. Porque Dios también se ha indignado y se ha levantado de su trono para darte la victoria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.